a que aquí no haya diálogo, y por eso es lo que destacan. Cuando el presidente extiende la mano, cuando el presidente convoca al entendimiento, eso lo minimizan. Pero cuando hay palabras de esta naturaleza que responden a un contexto determinado, es lo que magnifican. Yo le hago un llamado a los medios para que también apuesten y le den una oportunidad al diálogo, no al Vaticano. El Vaticano tiene todas las oportunidades, como dijo Enrique Capriles. Le doy una oportunidad al Papa, no creo que sea Enrique Capriles el que tenga que estar dándole oportunidad al Papa. El Papa se la dio y está aquí, y yo creo que eso es lo que hay que destacar, porque si vamos a eso, tendría que pasarme los sonidos del ultimátum que le dan al gobierno, de que le ponen 10 días de plazo, de que si no hay elecciones generales. Realmente hay quienes han convertido el diálogo en una especie de Carmonazo. Me destituye el CNE, me nombras otro Tribunal Supremo de Justicia, es el decreto de Carmona. Si allí ponemos el acento, pues no estamos realmente abonando en función del entendimiento. ¿Usted cree, profesor, que este proceso de diálogo realmente vaya a dar resultados concretos? Porque cuando se va a una mesa de diálogo, de negociación, de acuerdos, ambas partes que se sientan, sea cual sea el carácter de ellas, van con algo que pedir, pero también con algo que ceder. Es lo que ha pasado tradicionalmente en el mundo entero cuando se dan este tipo de mesas. ¿Qué estaría dispuesto a ceder el gobierno nacional? Porque, por ejemplo, la oposición solicita o que se reactive el referéndum revocatorio, una vía electoral, o que se aplique de alguna forma u otra alguna enmienda constitucional que permita el adelanto de elecciones generales. ¿Estarían ustedes dispuestos en el Gran Polo Patriótico, en el PSV, diputado, a considerar alguna de estas posibilidades? Mira, por razones estratégicas, cuando tú vas a una mesa de diálogo, tú no enseñas todas tus cartas. Eso saldrá en las conversaciones que tendrán allí los representantes de ambos sectores. Si tú me dices a mí que están dispuestos ustedes a dar y qué piden ustedes, como yo pertenezco a la generación del Mayo francés de 1968, yo hago mía aquella expresión: seamos realistas, pidamos lo imposible. Ellos van a pedir lo imposible, nosotros también. Y allí pues buscaremos los puntos de irnos acercando a lo posible. Pero eso lo vamos a decir allí en la mesa de negociaciones. Ha dicho el presidente Maduro, diputado, y también, por ejemplo, Jorge Rodríguez, que es uno de los principales representantes del gobierno en esa mesa de diálogo, que dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. La Constitución establecía o establece, por ejemplo, el término en los cuales se deben realizar elecciones a gobernadores, por ejemplo. Ya por decisión del Consejo Nacional Electoral se pusieron que debieron ser para este mes de diciembre, para finalizando el primer semestre del próximo año. Se decidió suspender vía judicial el 1% de la recolección de firmas en 7 estados del país, lo que inhabilitó el 20% que iba a permitir la activación del referéndum revocatorio. Hay sectores de oposición, sectores políticos que aseguran que lo que hay es temor a ir a un proceso electoral por parte de fuerzas oficialistas. ¿Usted qué diría? Bueno, realmente nosotros hemos participado en más de 18 elecciones. De manera que no somos nosotros los que hemos tenido miedo a los procesos electorales, y fuimos nosotros. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes allí incluimos aquellos instrumentos para que sea efectiva la democracia participativa y protagónica. Aquí se han hecho otros referéndums al presidente Chávez, nosotros lo hemos aceptado cuando han cumplido las normas. En cuanto a las elecciones regionales, creo que los sectores interesados fueron ellos los que le antepusieron unas elecciones regionales, unas nacionales como es el referéndum, y lo solicitaron primero, y eso por supuesto les hizo perder a ellos un tiempo valioso. Pero una cosa colide con la otra, profesor, porque si el término estaba en que este diciembre fenece el periodo de los gobernadores, no tendría por qué una solicitud que se podía hacer o no afectar algo que debía ser un cronograma fijo. No, la ley orgánica de procesos electorales te establece un lapso entre elecciones regionales y elecciones nacionales, que es lo que lleva al Consejo Nacional Electoral a tomar esa decisión. Y los factores de la oposición lo que pidieron primero fue un referéndum, y hacia eso se abocó el poder electoral. ¿Y cómo quedan ahora?